Entonces, en principio, la Atlántida. Hablabas sobre el hecho de que la información que se conoce acerca de ellos ha sido como de cierta forma enturbiada, modificada, para que ciertos seres no recuerden, ¿no? ¿Sí, algo así decías? Sí, es las huellas o las pruebas que se pudieran encontrar, siempre es como que las ocultan y las distorsionan para que Exacto. no, la gente no crea y que piense que es solo un mito. Bien, ¿cuál es el objetivo de que no se recuerde o no se tenga acceso de manera, digamos que contundente y que se asevere el hecho de que sí ocurrió, sí existió? Es para que la gente como que no conecte con la información y como si no quisieran que, o sea, al conectarse con esta información, es como si las personas se dieran cuenta que existen otras cosas en el espacio, que hay otros seres, como si no conectando con esta información, ellos conectaran con el universo y con la diferente información que se puede encontrar. ¿Y qué ocurriría si esto fuera factible para alguien? Es como si las personas recordaran quiénes son o de dónde vienen o, o recordaran como momentos en el tiempo de sus vidas, de lo que han sido. Es como si fuera como una apertura en su conocimiento, en su conciencia. Ok, bien Magda. Entonces, ahora, quiero que observes por un momento y viajemos al momento en que la Atlántida estaba ahí, latente. Descríbeme el lugar. Veo una playa blanca con un sol hermoso. La ciudad está como en medio del mar, pero conecta directamente como a las playas, como a la parte de la tierra. Es, son como construcciones entre cristal y roca. No son casas o castillos, es como si fueran solo como cuadros, como algo cuadrado solamente, pero todo abierto. Veo que tienen como fuentes muchos animales, se mueven como con energía las personas, tienen una conexión directa, como si fuera telepática. Eh, Todo el tiempo están como con los animales en el mar, viajan como por todo el océano y ese es como su día, como cuando está el sol, es como su actividad. Al caer el sol es como si ellos todos se reunieran en una calma, como si solo se recogieran entre ellos y se conectaran, descansan y es como su rutina de todo el tiempo, todos sus días son así. Solo hacen a veces viajes largos fuera del sector donde están y regresan. Ahora descríbeme a un Atlante. ¿Qué características tiene en su fisionomía? Es como si vieras, tiene como agallas, tiene como el cuerpo como parado como humano, pero es más alto, más delgado y tiene como los peces, como aquí en este cuello, como sus agallas por donde respira. Membranas. Sus manos tienen membranas y sus pies son como más largos y es como si tuvieran membranas como más alargados y como aletas en sus pies. Ahora haz una lectura de su información en cuanto a la vibración. Frecuencialmente toca uno de ellos y dime qué percibes.
o ahí en el ambiente. Siento como tranquilidad, como solo ser, solo estar, pero a la vez tiene una parte que es como agresiva, como salvaje, como, como de defensa. Pregúntale cómo se llama. Anchura. Bien. Pregúntale cómo es un día a día en él. Pero antes que esto, Magda, pregúntale si ellos están supeditados al tiempo, como nosotros aquí en esa actualidad. No, no tenían el tiempo como tiempo, era solo como vivir, como pasar el día, solo era como la luz y la noche, Ujú. pero sin tiempo, Como si esto fuera un ciclo, ¿no? como si no hubiera como si no hubiera tiempo, solo ser Bien. sin tiempo. Ahora, en ese, bueno, lo vamos a llamar ciclo para poderle colocar como una especie como de punto de partida y de final. ¿Cómo era un día? ¿O cómo es un día en la vida de él, de Anchura? Así se llama, ¿no? Sí, es como si ellos antes del amanecer estuvieran ya como despiertos, es como si sintieran en el mar una tibieza y esto era como un despertar, no es como un despertar, sino como se activaba como su cuerpo, empezaban a moverse y solo van al mar, obtienen su alimento y regresan. Y es solo como un pez en el agua, como cuando vas al mar y solo te quedas ahí sin tiempo y sin momento. Y solo sienten hambre y van a cazar, comen peces, algas, plantas y solo viajan y disfrutan con los animales. Y luego empieza como el mar a sentirse un poco más frío y es cuando ellos vienen y se recogen todos en un lugar y así pasan sus días. Trabajan. Solo construyen a medida que tienen como su descendencia. Es como si fueran ampliando los muros o la extensión de su territorio, como abriendo otro cuadro, otro lugar para su descendencia. Y, y solo piensan en que vamos a hacer como una excursión Ujú. a otro lugar, o es como si un animal que viene de algún lado les cuenta que vio algo diferente y hacen una excursión a ese lugar. Entonces se juntan varios que quieren ir, van con los animales y luego regresan. Ahora quiero que observes bueno, este lugar de la Atlántida, no sé, bueno, dices que está bajo el mar, ¿no? Estos seres son acuáticos, están ahí debajo. Sí. Sí, pero es como si tuvieran el acceso todo el tiempo adentro y afuera. Ok, tienen esta dualidad de experiencia. Quiero que observes el continente en sí y sus proporciones. Si lo utilizáramos en paralelo o en comparación, por ejemplo, con el continente latinoamericano, americano, o por ejemplo en Europa, en Asia, ¿qué tan grande es?
Lo veo que empezó como pequeño, como si fuera así como Centroamérica, y luego se extendió más o menos del tamaño de Sudamérica. Ok. Ahora volvamos al momento en que ellos están como ahí, en su interactuar diario. ¿Tú ves algún tipo de jerarquización? ¿Cómo se rigen ellos? Veo uno que es como si fuera el más antiguo y lo escuchan, es como si él contara historias de las estrellas y otras historias de otras experiencias. Y es como el que tiene la información, es como si a uno en especial se le contara toda la historia y la información para que se la contara a los descendientes. Es como sienten como mucho respeto y lo escuchan y aprenden de él y de sus historias. Los veo mirando a las estrellas mientras él les cuenta historias del momento en que llegaron, de dónde llegaron, pero no los rige, solo es como una guía. ¿Cómo se llama el Magda? Input. Bien, pregúntale por qué venir a la Tierra. Ellos vienen de un planeta acuático, contabas antes. Ahora pregúntele por qué llegaron aquí. Dice que su planeta empezó a hacerse más pequeño, como a reducirse, como si se fuera consumiendo él mismo y tenían que salir de ahí. Salieron varias naves a diferentes planetas y una de las naves llegó a la Tierra. Y pudieron observar el mar, el color y como la textura para ver si era viable que ellos pudieran vivir en él. ¿Y el hecho de que el planeta se hubiera vuelto pequeño a qué obedeció este fenómeno? Es como si se estuviera yendo como en un hoyo negro, lo estuviera absorbiendo hasta desaparecer. Ellos lo vieron cuando estaban en las naves, Ah, cómo desaparecía. o sea, fue una evacuación, salieron de allí. Sí, 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 ok. Entonces se exiliaron todos aquí en la Tierra. no, se fueron a diferentes planetas, ¿Qué porción de la población atlante se radicó aquí en la Tierra? un 10%. ¿Qué vieron en la Tierra que fue llamativo para ellos para que se El mar. el mar? ¿En igualdad de características al que ellos vivieron? No. Sí, ellos estuvieron investigando si era viable para ellos poder adaptarse. Era un poco más salado de lo que ellos lo necesitaban, pero fueron haciendo el acople. Por eso llegaron primero como a la playa Ujú. y luego fueron entrándose más al mar. Hablemos por un momento de las habilidades que tenían implícitas en sí mismas. Tú hablabas, por ejemplo, de la telepatía. Sí, todo, ellos no hablan, es todo telepático. Pregúntele, por ejemplo, al ser que está allí, que es como el que es el más antiguo, como decías, ¿por qué el humano no tiene la telepatía activa y este tipo de comunicación, digamos que no hace parte de aquí, en este momento, de la sociedad? Porque los otros seres que también están en la Tierra no quieren que la gente, las personas tengan esa telepatía, que el humano despierte como sus capacidades, que entienda qué es y quién es. Quieren tenerlo limitado para tenerlo controlado. Y cómo un humano que, por ejemplo, alguien que está viendo este video, ¿cómo podría activar la telepatía? Es como enfocarse en él, en su interior. Ujú. Los humanos tienen como centros energéticos
Algunos sienten en sus manos sin explicación una energía en sus manos y sienten a veces que pueden sanar, pero no se atreven como a explorar o a explotar como lo que sienten, lo que en su interior se les dice. Pero todos tienen capacidades diferentes. Es enfocarse más en cada uno, en lo que su interior le dice, en lo que su intuición le hace sentir. Dejar de mirar tanto el exterior y el estereotipo como de la gente de afuera y de lo que se tiene que ser para mirarse más adentro. Ahora una pregunta. ¿Cómo es su perspectiva con base a cómo el ser humano se mueve en el tiempo? Dice que el tiempo es solo como una trampa, que el tiempo es como si subieras a un animal a Ujú. rodar en una rueda como una rata cuando está rodando en una ruedita. Eso es el tiempo para los humanos. Es subirse a la rueda del tiempo y correr y luego bajarse y no haber llegado a ninguna parte. Es Dice posible, dime, que el tiempo no es real, que si te quedas abajo de esa rueda, te puedes dar cuenta que puedes llegar más lejos que subiéndote a esa rueda del tiempo. ¿y cómo una persona, por ejemplo, este tema del tiempo lo tratamos en un ciclo anterior, cómo una persona se puede aislar del tiempo, zafarse del tiempo? Tendría que empezar a vivir su vida diferente porque la programación es que tienes que cumplir horarios, Ujú, sí, claro. tienes que trabajar, tienes que estudiar. Son como muchas responsabilidades con tiempo que te limitan, pero empezar a tener como esa capacidad de salirse de esa rueda que al final no te lleva a ninguna parte. Sí, pero ¿cómo? Te dice, tú haces lo que realmente te gusta y el tiempo no determina si te gusta o no te gusta, sabes que avanzas y eso no lo mide el tiempo. Cuando las personas realmente hacen lo que quieren, empiezan a salirse como de la rueda del tiempo. Dejan de hacer, tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer de acuerdo al tiempo. Tienes que hacer lo que realmente quieres hacer para poder disfrutar quién eres y qué eres. Solo vivir para vivir, no vivir para hacer lo que se tiene que hacer de acuerdo a los parámetros del lugar donde vives o de lo que tienes que hacer. Se habla que en un punto eh, desapareció la Atlántida. Se habla de un conflicto, ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pregúntale, Magda. dice que ellos estaban expandiendo el lugar y otros seres se sintieron como amenazados por ellos porque no podían ejercer como el control sobre los otros seres que estaban en la tierra. Y los atlantes nunca permitieron que ellos los controlaran ni entrar en ese control de ellos. Una pregunta, exacto, una pregunta aquí, Magda, entre paréntesis, ya que se menciona, lo iba a hacer posteriormente, pero ya se ha dado la oportunidad. ¿Convivieron en simultaneidad en compartir e interactuar con otras especies? No, los atlantes estuvieron siempre como alejados. Es como si tuvieran un, como un entorno energético donde ellos no permitieron que entrara nadie ni salían ellos de ahí. Ok, Pero afuera de ellos eso, sí habían otros seres. exacto. Dime qué seres veías tú ahí. Veo reptiles Ujú. y veo unos seres como si fuera una sombra oscura de diferentes morfologías.
Ok. pero como agresivos, como rastreros, pero los que más predominaban era como los reptiles, que siempre estaban ahí como sobre ellos, tratando como de invadirlos, siempre buscando la manera de penetrarlos, ¿Y qué daba la imposibilidad? ¿Por qué no lo podían hacer? porque ellos mantenían como este campo energético que no se los permitía. Ahora quiero que hagas una lectura de ese campo energético y dígame qué características tienen que ellos no lo pudieron violentar. Era unidad, como amor, unidad, fuerza. Ellos tenían una parte como agresiva, como animal, como cuando como un animal salvaje se defiende, Ujú. tenían como esto. Y eso, como esa capacidad y también hacía parte como de esta energía. Ok. Y se da el conflicto. Ahora observa lo que haya ocurrido allí. No sé, batalla, no sé, enfrentamiento, no sé. Sí, estos reptiles hicieron convenios con otros, como otras entidades. Veo ya dragones y empezaron como una batalla. Veo como una guerra energética, es como si mandaran unos láser de unos dragones a penetrar el campo de ellos, este campo energético. Y una batalla de muchos días, como de mucho tiempo para nosotros, hasta que lograron penetrarlo. Lo fragmentaron tanto que lo rompieron y ya sin campo es como si de unas naves arrojaran como bombas, como cosas para explotarlo. Esto ocasionó como que el mar, como si fuera una piedra cuando cae en el río, pero esto pasó como con el mar y el mar se volcó sobre toda la tierra que había en el planeta. Pero Magda, quiero que observes en el campo energético que tenían de protección, en el cual tú lo tocabas y aparecía como esta sensación de Ujú. felicidad, esta característica que hacía que no fuera franqueable. ¿Cómo fue que fueron reducidos? O sea, ¿cómo es que todo este ataque simultáneo hacia un punto hace que se fragmente? ¿Cuál es la condición energética que cambia en el campo? Ellos empiezan a sentirse como agobiados, como acosados Ok, y empiezan como a crear esa sensación más fuerte en ellos y esto hace que el campo empiece como a disminuir, claro. como su intensidad. ¿Y finalmente qué ocurre? Y finalmente hay como una explosión y es como si toda el agua del mar explotara y la veo como que rodea toda la tierra. Ujú. Es como si hubo un cambio, como si hubieras volteado la tierra, estaba de una manera, o sea, los continentes, las zonas de tierra que habían, como si los hubieras volteado, Ok, se como si hubieras revierte. dado. ¿Y qué pasa, Ajá. y qué pasa con ellos? Ellos, todo es destruido. Pero con ellos, específicamente con ellos. Veo como la esencia de ellos salir de la tierra e irse a otro lugar. ¿A dónde van? Veo que se esparcen a diferentes lugares, unos van a unas estrellas, a otros lugares, a otros planetas. Es como si se fueran no todos a un solo sitio, sino que si se dispersaran, como en otra densidad, como ya con otras características de su energía, como si fueran más energía que cuerpo en sí. Magda, ahora una pregunta. Tú hablabas de algo que, por ejemplo, mantenía oculto el hecho de que ¿cómo es? Que se aseverara el hecho de que los atlantes estuvieron aquí y existieron como civilización, siempre ha permanecido oculto. Y tú hablabas sobre algo que podía en algunos recordarse en sí mismos en su propia información. ¿A qué te referías con esto? ¿Acaso, como dicen en esos documentales, acaso eran estos seres encarnados como humanos que hicieron parte de esta civilización o no?
donde, dentro de lo cual se podrían acordar. Mm, Mira, yo veo que de esta burbuja, de esta, como este campo energético, salen huellas, veo huellas como de esa misma energía, Ujú. caminando sobre la tierra en sí, adentrándose como en el continente. Y es como si esta energía se juntara con otros seres de la tierra, como si se hubiera hecho una Fusionado. conexión y se hubiera fusionado con otra raza, pero veo ya como más humanos y como si se hubiera creado una conexión, como un amor, y esto crea como unos híbridos, como unos descendientes que tienen como esta misma energía en ellos, como muy sutil, como un recuerdo de lo que fueron los atlantes. Y la veo que todavía es como si estuviera esa huella en la tierra en este momento. O sea que en este caso estaríamos hablando de una hibridación, ¿o Sí, no? es como si alguno de ahí hubiera salido, se hubiera encontrado con alguien, con otra raza, hubieran tenido una relación y en ese fruto de esa relación quedó esa huella, esa energía. Ah, ya, o sea, pero a nivel energético, bueno, estamos hablando aquí en el contexto energético, naturalmente, pero los atlantes estuvieron físicos, ¿no? Sí, Entonces, tuvieron interacción, por ejemplo, a nuestro entender sexual o algo así que permitiera la hibridación. sí, Ah, ok, eso es lo que estás mencionando. sí. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué porcentaje tú puedes ver en cuanto a la población mundial que tengan incidencia de esta hibridación? No, me sale como el 0,008. Mínimo, ¿no? Ujú. Hablemos de alguien, encuentra una milésima, una décima de aquellas y dime, ¿qué características tienen sí? Veo una niña, Ujú. su piel es como oscurita, como canela, tiene los ojos muy azules y muy intensos, unos dientes muy blancos. Ella me mira y es como si se sintiera diferente. Tiene las mismas características como esa paz, esa felicidad en su interior y veo como en sus venas como unas huellas de esta energía. Quiero que observes, ella nace entre un atlante y quién, o qué tipo de especie. Está como en África en este momento, pero es que la veo ahorita. Sí, pero Está ahorita, pero es de un atlante y un africano. Es humano de una normal, africana, sí. la africana que ves ahí, de la cual se dio este nexo. Wow, es que aquí, bueno, aquí como ven la primera parte, ¿no? Dice que hay una segunda parte, aquí pudiéramos quedarnos interactuando y curioseando. Pero la niña, perdón, la mujer africana con la cual el Atlante tiene este evento sexual, este momento dentro del cual es fruto la niña, la africana tenía, dado que el Atlante tiene ciertas capacidades extrasensoriales, ¿la africana también o no? No, No, ok, dime ella solamente no. sí o no. Ok, ahora, los Atlantes entonces interactuaron en simultaneidad con humanos como nosotros. Habían ya humanos, ¿o no? Sí, ¿Sí? habían humanos. Y saliéndonos un poco de contexto, en comparación a esos humanos de aquella época a los que estamos aquí, esta versión remasterizada, ¿qué puedes ver en cuanto a diferencias? No, Freddy, en esa época era como si solo se viviera, solo era como ser, así estuvieras en el cuerpo. O sea, ella es como de una aldea, No, pero pero espérate, ella, Magda, háblame de ah, los humanos, no de la niña. Háblame de los humanos. Están los no, Atlantes. te Dime. estoy hablando de la humana
que de las Ah, redes. listo. Pensé que te estaba referenciando a la niña. Ah, bueno. Error mío de Sí, navegación. Ok, sí. es que la veo en esa época, era como si la gente no hubiera tiempo, no hubiera nada, solo eran como los animales. Ok. Solo la veo que ella vivía como en una selva, pero no era un sitio específico, sino que un día estaban en un lugar y al día siguiente se levantaban y seguían caminando en la naturaleza, dormían en otro lugar, era Ma- como si fueran nómadas. Exacto, pero quiero preguntarte acá, perdón interrumpirte, ¿eran arcaicos o más bien prehistóricos o no? No, yo la veo como, no tiene ropa, pero tiene el mismo cuerpo que nosotros. Sí, pero me refiero al habla, un contexto de sociedad como, ¿sí? No, No. no había sociedad, era solo, no había nada de eso. Haz de cuenta que estás caminando por una selva sin pensar, solo sientes, no hay conceptos de nada, solo eres parte de la naturaleza. Magda, ¿y ella tiene un dialecto vocal? ¿O qué? O bueno, aquí, o también hay telepatía. Pues no, no habla, Freddy, es solo ella mira y mira a otro y es como si tuvieras o se comunicaran telepáticamente, Ok. solo sintiendo. No, no hay necesidad de hablar. ¿Por qué ella decide, claro que aquí adentrándonos en lo que diríamos una intimidad, pero qué es lo que ella hace que permita su fusión con el Atlante? Ella está muy cerca del mar. Ella es como niña, no muy niña, es como adolescente y han decidido quedarse unos días como en una playa, pero ella le gusta mucho estar sola y se va a una playa. Este Atlante la observa y la ha observado cada que ella va y empiezan a verse, a mirarse, a identificarse el uno con el otro. Son extraños, son diferentes, pero es como si empezaran a conectar y Una, ahí se va dando la una, conexión. una pregunta, Magda, con base que la fisionomía del Atlante es muy diferente. Por ejemplo, eh, el Atlante tú decías que tiene escamas y tiene cierta, por ejemplo, membranas en sus manos. Esto, Ujú. digamos que sería una, a ver, heriría sensiblemente el ojo de una mujer actual con base a lo que le gustaría en un hombre. O sea, con esto quiero decir, una mujer actual ofrecería una pequeña resistencia con base a ver un ser de estos. Ahora, ahí ella, que tiene una morfología diferente, ¿cómo es para ella asimilar esta forma de este ser? Es que Freddy, es que son diferentes, o sea, así está en el cuerpo de un humano, pero es que es como su mente, sus No está pensamientos son estructurada. diferentes. No, Ujú. ella se siente parte de la naturaleza, es Claro. como si fuera un animal más, o un animalito más, un pájaro más, un ser más. No, no hay una barrera, no hay un filtro, es solo ser y sentir y ver algo que nunca ha visto, pero con ese amor y esa entrega de la esencia, solo del ser, porque ella ha estado todo el tiempo en la naturaleza viendo los animales y son un ser más igual que ella. No hay una estructura. Y lo mismo le pasa a él. Bien, ok, perfecto. Entonces, eso es lo que hace viable y se manifiesta la permeabilidad de experiencia. Ujú. Bien, excelente. Bueno, Magda, entonces, la niña tiene facultades extrasensoriales en su cuerpito humano, de estos convencionales. Sí, la piel, ella siente por su piel. ¿Y cómo observa su entorno y ver que los demás no? Ella no habla mucho, no lo dice, ella solo lo siente. Ujú.
Ella solo me mira y se siente como tranquila y como se siente como agradable el hecho de que yo la esté mirando y que me dé cuenta que ella puede sentir por su piel que es diferente y que para mí no es extraño que sea diferente. Ok, muy bien. Bueno, entonces saludamos a la niña. Sí, En la segunda parte hablaremos con ella. Muy bien, Magda, nos despedimos de ella. ¿Cómo se llama? sí. Catrimo. Catrimo. Ok, muy bien. Bueno, Magda, te despides de ella.